La herencia inesperada. Diego Morales trabajaba como contador en una pequeña empresa de la Ciudad de México cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Era un martes por la tarde, y el teléfono sonó justo cuando terminaba de revisar las facturas del mes. «¿Señor Diego Morales?», preguntó una voz formal del otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?». Habla el licenciado Hernández, del despacho jurídico Hernández y Asociados. Tengo que darle una noticia muy importante. Su tío abuelo, don Sebastián Morales, falleció la semana pasada. Diego frunció el ceño. Apenas recordaba a ese tío lejano que había visto tal vez 2 veces en su vida, en reuniones familiares cuando era niño. Lo siento mucho, licenciado, pero no entiendo por qué me llama a mí. Bueno, señor Morales, resulta que don Sebastián lo nombró como su único heredero. Le ha dejado una hacienda completa en Puebla, con terrenos, ganado y una suma considerable de dinero. Diego casi se cayó de la silla. ¿Una herencia? ¿A él? Un contador de 32 años que vivía en un departamento rentado y apenas llegaba a fin de mes. Debe haber un error, licenciado. Yo no tenía relación con mi tío abuelo. No hay error, señor. Tengo aquí el testamento firmado y certificado. Sin embargo, hay una condición muy específica que debe cumplir para recibir la herencia. El corazón de Diego se aceleró. Por supuesto que había una condición. Las cosas buenas nunca llegaban así de fácil. ¿Cuál es la condición? Debe hacerse cargo de la hija de don Sebastián, Sofía Morales. Ella tiene 17 años y quedó completamente sola. Si usted acepta ser su tutor legal hasta que cumpla la mayoría de edad, recibirá toda la herencia. Si no acepta, todo pasará a una fundación de beneficencia. Diego se quedó en silencio por un momento. ¿Hacerse cargo de una adolescente que no conocía? Él que apenas podía cuidar de sí mismo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 3 días, señor Morales. Sofía está actualmente en la hacienda con la señora Carmen, el ama de llaves, pero necesita un tutor legal cuanto antes. Después de colgar, Diego se quedó sentado en su escritorio, mirando por la ventana los edificios grises de la ciudad. Una herencia que podría cambiar su vida completamente, pero a cambio tendría que cambiar la vida de una chica que seguramente lo vería como un extraño. Esa noche no pudo dormir, dándole vueltas a la decisión más importante de su vida. Al día siguiente, Diego pidió permiso en el trabajo y manejó hasta Puebla. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que había heredado antes de tomar cualquier decisión. El viaje de 2 horas le dio tiempo para pensar y también para ponerse cada vez más nervioso. La hacienda San Miguel estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza. Cuando Diego vio la entrada de hierro forjado y el camino de piedra que se extendía entre árboles frondosos, no podía creer que todo eso pudiera ser suyo. La casa principal era una construcción colonial hermosa, pintada en color amarillo con detalles blancos, rodeada de jardines bien cuidados. Había establos, corrales con ganado y extensos campos que se perdían en el horizonte. Una mujer mayor de unos 60 años salió a recibirlo. Vestía un delantal azul y tenía el cabello gris recogido en un chongo. «Usted debe ser Diego», dijo con una sonrisa cálida. «Soy Carmen. Trabajé para don Sebastián durante 30 años. Mucho gusto, señora Carmen. Vine a conocer el lugar y, bueno, a conocer a Sofía». El rostro de Carmen se entristeció un poco. Pobrecita, ha estado muy triste desde que murió su papá. Don Sebastián era todo para ella. «Venga, le enseño la casa». La hacienda por dentro era aún más impresionante. Muebles de madera fina, pisos de talavera, techos altos con vigas de madera. Cada habitación tenía su propia personalidad, llena de historia y recuerdos. Don Sebastián construyó todo esto pensando en el futuro de Sofía, explicó Carmen mientras caminaban. Él esperaba que algún día la familia se reuniera aquí. ¿Dónde está Sofía ahora? En su habitación. No ha salido mucho desde el funeral. Solo baja para comer y vuelve a encerrarse. Diego sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo tratar con adolescentes, menos con una que estaba pasando por un duelo. ¿Puedo conocerla? Carmen lo llevó hasta una puerta de madera en el segundo piso y tocó suavemente. «Sofía, mi niña, hay alguien que quiere conocerte». «No quiero ver a nadie», respondió una voz desde adentro. «Es Diego, el sobrino de tu papá, el que podría cuidarte». Se escuchó movimiento y luego pasos hacia la puerta.
Cuando se abrió, Diego vio a una chica delgada, de cabello negro largo y ojos verdes muy parecidos a los de su difunto tío. Tenía la mirada triste pero desafiante. «Así que tú eres el primo lejano que va a decidir si me quiere o no», dijo Sofía con un tono sarcástico. Diego no sabía qué responder. La chica era directa y claramente inteligente. «Yo vine a conocerte y a conocer este lugar. Es una decisión muy grande para los dos». «Para mí no es decisión. Si no me quieres aquí me iré a un orfanato. Pero no voy a rogar que me aceptes», dijo Sofía, y cerró la puerta. Carmen suspiró. «No se preocupe, señor Diego. Está dolida y asustada. En el fondo es una buena muchacha». Esa noche, Diego se quedó en una de las habitaciones de huéspedes, pensando en todo lo que había visto. La hacienda era un sueño hecho realidad, pero Sofía representaba una responsabilidad enorme. A la mañana siguiente, Diego despertó con el canto de los gallos y una sensación extraña de paz que no había sentido en años. Desde la ventana de su habitación podía ver los campos dorados que se extendían hasta las montañas. Era hermoso y completamente diferente al caos de la ciudad. Bajó a desayunar y encontró a Carmen preparando huevos rancheros y café de olla. «Buenos días, señor Diego. ¿Durmió bien?» «Muy bien, gracias. Este lugar es increíble». Sofía ya desayunó y salió a caminar. Le gusta ir al río temprano. Si quiere conocerla mejor, podría alcanzarla. Diego siguió las indicaciones de Carmen y encontró un sendero que llevaba hacia un pequeño río que cruzaba la propiedad. Allí estaba Sofía, sentada en una roca, tirando piedras al agua. «¿Puedo sentarme?», preguntó Diego. Sofía se encogió de hombros sin mirarlo. «Es tu propiedad, ¿no?». «Todavía no he decidido nada». «Pues date prisa. Carmen dice que solo tienes hasta mañana». Diego se sentó en otra roca y observó el agua corriendo. «Cuéntame de tu papá. ¿Cómo era?». Por primera vez, Sofía lo miró directamente. Era el mejor hombre del mundo. Trabajaba desde el amanecer hasta muy tarde, pero siempre tenía tiempo para mí. Me enseñó a montar a caballo, a cuidar las plantas, a llevar las cuentas de la hacienda. Decía que algún día yo me haría cargo de todo esto. «¿Y qué quieres estudiar cuando termines la preparatoria?». «Veterinaria. Quiero cuidar a los animales de la hacienda. Mi papá decía que tengo buena mano para eso». Diego vio un brillo en los ojos de Sofía cuando hablaba de sus planes. No era solo una adolescente rebelde. Tenía sueños y metas claras. «Sofía, quiero preguntarte algo importante. Si yo decidiera quedarme, ¿estarías dispuesta a darme una oportunidad? No sé nada de cuidar adolescentes, pero podría aprender». Sofía lo estudió por un momento. «¿Por qué lo harías? Ni siquiera me conoces». «Porque veo que amas este lugar tanto como tu papá lo amó. ¿Y por qué? Bueno, porque yo también necesito una oportunidad de cambiar mi vida». Sofía tiró otra piedra al agua. «Si te quedas, no esperes que te diga papá ni nada de eso». No esperaba que lo hicieras, pero sí esperaría que fuéramos honestos el uno con el otro. «Está bien, una oportunidad, pero si resulta ser un idiota, me voy al primer orfanato que encuentre». Diego sonrió por primera vez en días. Trato hecho. Esa tarde, llamó al licenciado Hernández para aceptar la herencia y la responsabilidad de ser el tutor de Sofía. Una semana después, Diego había regresado a la Ciudad de México solo para renunciar a su trabajo, empacar sus pocas pertenencias y mudarse definitivamente a la Hacienda San Miguel. Sus amigos pensaron que había perdido la razón, pero él se sentía más seguro de su decisión cada día. La adaptación no fue fácil. Diego había vivido toda su vida en departamentos pequeños y ahora tenía que aprender a manejar una propiedad enorme. Carmen se convirtió en su guía, enseñándole sobre el ganado, los cultivos y las rutinas diarias. «Los trabajadores vienen a las 6 de la mañana», le explicó Carmen. Don Sebastián siempre los recibía con café y les daba las instrucciones del día. Ahora esa será su responsabilidad. «¿Y si no sé qué instrucciones darles?», pregunté. «Ellos llevan años aquí y conocen el trabajo mejor que nadie». Sofía mantuvo su distancia los primeros días, observando cómo Diego trataba de adaptarse. Algunas veces lo veía tropezar con las actividades del campo y no podía evitar sonreír. «No puedes cargar el costal de alimento así», le dijo un día cuando lo vio luchar con la comida para los caballos. «Te vas a lastimar la espalda». «¿Cómo debo hacerlo?». Sofía le enseñó la técnica correcta, y Diego se dio cuenta de que la chica sabía mucho más sobre el manejo de la hacienda que él. «Tu papá te enseñó bien.
Me enseñó todo lo que sabía. Decía que una mujer debe ser independiente y fuerte. Poco a poco, comenzaron a establecer rutinas. Diego se levantaba temprano para supervisar a los trabajadores. Sofía iba a la escuela en el pueblo. Carmen la llevaba en la camioneta. Y por las tardes los tres cenaban juntos mientras Carmen les contaba historias de los viejos tiempos de la hacienda. Don Sebastián compró esta tierra cuando era muy joven, contó Carmen una noche. Estaba completamente abandonada, pero él vio el potencial. Trabajó día y noche para convertirla en lo que es ahora. ¿Por qué nunca se casó?, preguntó Diego. Carmen miró a Sofía con cariño. Sí se casó, señor Diego, con una mujer muy hermosa llamada Elena, pero ella murió cuando Sofía nació. Don Sebastián nunca se volvió a casar. Decía que Elena le había dado el regalo más grande del mundo antes de irse. Sofía bajó la mirada. Era obvio que extrañaba a su padre terriblemente. Tu papá era un hombre muy sabio, le dijo Diego, y te amaba mucho. Lo sé, respondió Sofía en voz baja. Por eso voy a hacer que se sienta orgulloso. Un mes después de mudarse a la hacienda, Diego comenzó a explorar la casa más a fondo. Don Sebastián había tenido un estudio en el primer piso, lleno de libros, documentos y fotografías familiares. Carmen le había dado las llaves, diciéndole que ahora todo eso le pertenecía. Entre los papeles, Diego encontró documentos sobre la historia de la hacienda, contratos con proveedores y algo que lo sorprendió mucho: una serie de cartas dirigidas a él, fechadas durante los últimos 5 años. La primera carta decía: querido Diego, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que has decidido aceptar la responsabilidad de cuidar a Sofía. Te he estado observando desde lejos todos estos años, y sé que eres un hombre bueno y trabajador, aunque la vida no te haya sonreído mucho hasta ahora. Diego siguió leyendo, fascinado. Su tío abuelo había estado al tanto de su vida. Sabía sobre su trabajo como contador, sobre sus dificultades económicas, incluso sobre su ruptura con su novia el año anterior. He elegido dejarte esta herencia no solo porque eres familia, sino porque veo en ti la misma determinación que yo tuve cuando era joven. Esta hacienda necesita a alguien que la ame y la cuide, y Sofía necesita a alguien que la guíe sin tratar de reemplazar el amor que sintió por mí. En otra carta, don Sebastián explicaba por qué había mantenido la distancia de la familia durante tantos años. Después de que Elena murió, me volví un hombre amargado y difícil. Alejé a todos los que me querían, incluso a mi propia familia. Fue solo cuando Sofía comenzó a crecer que entendí que tenía que cambiar. Ella me enseñó a volver a amar la vida. La última carta era la más emotiva. Diego, te pido que no veas a Sofía como una carga. Ella es una chica extraordinaria, inteligente y fuerte, pero también es vulnerable y está asustada. Lo que más necesita no es un padre sustituto, sino un amigo y guía que confíe en ella y la ayude a cumplir sus sueños. Cuando Diego terminó de leer las cartas, tenía lágrimas en los ojos. Su tío abuelo había planeado todo esto cuidadosamente, no como un capricho, sino como un acto de amor hacia Sofía y de fe hacia él. Esa noche, durante la cena, Diego decidió compartir parte de lo que había descubierto. Sofía, encontré unas cartas que tu papá me escribió. Quería que supieras que él tenía mucha fe en ti. ¿Qué decían? Que eres la persona más importante del mundo para él y que confía en que vas a lograr todo lo que te propongas. Sofía sonrió, la primera sonrisa genuina que Diego había visto desde que la conoció. Mi papá siempre decía que yo era su milagro, y tenía razón. Después de mes y medio en la hacienda, Diego decidió que era hora de involucrarse más en la vida escolar de Sofía. Fue a la preparatoria del pueblo para conocer a sus maestros y entender mejor cómo le estaba yendo académicamente. La directora, profesora Martínez, lo recibió en su oficina. Señor Morales, me da mucho gusto conocerlo finalmente. Sofía es una de nuestras mejores estudiantes, pero hemos notado que desde la muerte de su padre ha estado más callada y distante. ¿Cómo eran sus calificaciones antes? Excelentes. Siempre ha sido muy dedicada, especialmente en materias de ciencias. Su sueño de estudiar veterinaria no es casualidad. Tiene verdadero talento para entender a los animales. ¿Y ahora? Sigue teniendo buenas calificaciones, pero ya no participa en clase como antes. Es comprensible, por supuesto, pero nos preocupa que se esté aislando.
Diego prometió hablar con Sofía sobre el tema. Cuando llegó a casa, la encontró haciendo tarea en la cocina mientras Carmen preparaba la cena. «¿Cómo te va en la escuela?», preguntó, sentándose a su lado. «Bien». «¿Por qué?». «Fui a hablar con la directora. Dice que antes participabas más en clase». Sofía dejó de escribir y lo miró. «¿Fuiste a preguntar por mí sin decirme?». «Soy tu tutor, Sofía. Es mi responsabilidad saber cómo te va». «Está bien». «Sí, antes hablaba más en clase, pero ahora, no sé, siento que todos me ven con lástima. La pobrecita huérfana cuyo papá murió. No me gusta esa atención». Diego entendió perfectamente. Él había pasado por algo similar cuando era niño, y sus padres murieron en un accidente. «¿Sabes qué? Cuando yo era un poco mayor que tú, también perdí a mis padres. Y también sentía que todos me veían con lástima». Sofía levantó la cabeza, interesada. «¿Qué hiciste?». «Me concentré en demostrar que era más que mi tragedia. Estudié mucho, trabajé duro, y poco a poco la gente comenzó a verme por lo que yo era, no por lo que había perdido. ¿Crees que funcione conmigo?». «Estoy seguro, pero tienes que volver a participar, volver a brillar. Tu papá estaría orgulloso de verte destacar». Al día siguiente, Sofía regresó a la escuela con una actitud diferente. Por la tarde, llegó a casa emocionada. «Diego», le contesté 3 preguntas al maestro de biología y ayudé a una compañera con un problema de química. «¿Y cómo se sintió?». «Bien, como antes. Además, mi compañera Lucía me invitó a su casa el sábado para hacer un proyecto juntas». «Me parece perfecto. ¿Necesitas que te lleve? ¿Podrías?». «Carmen tiene que ir al mercado ese día». «Por supuesto». Diego se dio cuenta de que poco a poco estaba aprendiendo a ser el tutor que Sofía necesitaba, y ella estaba aprendiendo a confiar en él. 2 meses después de asumir el control de la hacienda, Diego se enfrentó a su primer gran desafío. Una sequía inesperada había afectado los cultivos, y varios de los trabajadores le sugirieron que considerara vender parte del ganado para compensar las pérdidas. «Es una decisión difícil, patrón», le dijo Joaquín, el capataz que había trabajado con don Sebastián durante 15 años. «Pero si no llueve pronto, no vamos a tener suficiente pasto para alimentar a todas las vacas». Diego se sintió abrumado. Estas eran decisiones que don Sebastián había tomado durante décadas, pero él apenas estaba aprendiendo. ¿Qué haría don Sebastián en esta situación? Don Sebastián siempre decía que en tiempos difíciles hay que pensar a largo plazo, no solo en el problema inmediato. Esa noche, Diego repasó los libros de contabilidad y se dio cuenta de que la hacienda tenía suficientes ahorros para comprar alimento para el ganado durante varios meses. Pero usar esos ahorros significaría un riesgo si la sequía se prolongaba. Decidió consultar con Sofía, quien conocía mejor que nadie la filosofía de su padre sobre el manejo de la hacienda. «Tu papá enfrentó sequías antes. ¿Qué hacía?». «Siempre decía que los animales eran lo más importante. Sin vacas sanas no hay hacienda», era su frase favorita. Compraba alimento aunque costara caro, porque sabía que a largo plazo era mejor mantener el ganado. Y si los ahorros se agotaban, entonces buscaba prestado, pero nunca vendía las vacas. Decía que vender ganado por pánico era como vender el futuro. Diego tomó la decisión de seguir el consejo de Sofía y comprar alimento para mantener todo el ganado. Fue una apuesta cara, pero 3 semanas después comenzaron las lluvias y los pastos reverdecieron. «Tomaste la decisión correcta», le dijo Joaquín. Don Sebastián estaría orgulloso, pero más importante para Diego fue ver la sonrisa de aprobación en el rostro de Sofía. «Sabía que ibas a hacer lo correcto», le dijo. «Mi papá eligió bien cuando te dejó la hacienda». Ese momento marcó un punto de inflexión en la relación entre Diego y Sofía. Él había demostrado que podía tomar decisiones difíciles pensando en el bien de la hacienda, y ella había demostrado que confiaba en él lo suficiente como para aconsejarle en momentos cruciales. Por las noches, comenzaron a revisar juntos los libros de la hacienda, y Sofía le enseñó muchos de los trucos que había aprendido de su padre para administrar mejor los recursos. «Mi papá siempre decía que una hacienda es como una familia grande», explicó Sofía. «Si cuidas bien a todos, todos van a cuidar de ti». Diego estaba aprendiendo que dirigir la hacienda San Miguel no era solo un trabajo, era una responsabilidad hacia toda una comunidad de personas que dependían de él. 3 meses después de mudarse a la hacienda,
Diego recibió una llamada que lo dejó completamente sorprendido. «Señor Morales, habla Claudia Vega, soy reportera del periódico El Regional de Puebla. Estamos haciendo un artículo sobre empresarios jóvenes que están revitalizando las zonas rurales y nos gustaría incluir la historia de la Hacienda San Miguel. Creo que hay un malentendido. Yo no soy empresario, solo heredé esto hace pocos meses. Precisamente por eso nos interesa su historia. Nos dijeron en el pueblo que ha hecho cambios muy positivos y que está dando trabajo a más personas que antes». Diego se quedó pensando. Era cierto que había contratado a 2 trabajadores adicionales y había implementado algunas mejoras que Joaquín le había sugerido, pero no se consideraba un empresario exitoso. ¿Quién les dijo eso? Varias personas del pueblo. También nos contaron sobre la joven que vive con usted, que perdió a su padre recientemente. Parece una historia muy conmovedora de familia y superación. Diego sintió una alarma inmediata. No quería que Sofía fuera expuesta en los medios, especialmente cuando aún estaba en proceso de duelo. «Escuche, señorita Vega, agradezco el interés, pero prefiero mantener nuestra vida privada. Solo serían unas fotos de la hacienda y una entrevista breve. Nada muy personal. No, gracias. Le pido que respeten nuestra privacidad». Cuando colgó, Diego se sintió incómodo. No le gustaba la idea de que extraños estuvieran hablando de su vida y la de Sofía en el pueblo. Esa tarde, mientras cenaban, decidió contarle a Sofía sobre la llamada. «¿Un periódico quiere escribir sobre nosotros?», preguntó Sofía sorprendida. «Sobre la hacienda principalmente, pero no me parece buena idea. Aún estamos ajustándonos a nuestra nueva vida». «A mí tampoco me gusta esa idea», coincidió Sofía. «No quiero que la gente piense que estamos buscando atención». Carmen, que había estado escuchando mientras servía el postre, frunció el ceño. «Es extraño que un periódico se interese así, de la nada. Don Sebastián manejó esta hacienda durante 30 años y nunca vinieron reporteros. ¿Crees que alguien los llamó?», preguntó Diego. «Es posible. Hay personas en el pueblo que pueden tener sus propias razones para querer que ustedes salgan en el periódico». Diego decidió investigar un poco más sobre quién podría estar detrás de esa llamada. Al día siguiente, fue al pueblo y habló discretamente con algunas personas que conocía. Don Roberto, el dueño de la tienda de materiales, le dio una pista importante. «Ayer vi a Raúl Mendoza hablando muy animadamente con una mujer que no era de aquí. Parecía periodista, tenía una cámara y todo. Raúl Mendoza era el dueño de la hacienda vecina, y según Carmen, siempre había tenido envidia de la prosperidad de San Miguel. ¿Sabe por qué hablaría Raúl con una periodista sobre nosotros? No estoy seguro. Pero Raúl ha estado diciendo por ahí que usted no sabe manejar una hacienda, que va a arruinar todo lo que don Sebastián construyó». Diego regresó a casa con más preguntas que respuestas, pero decidió mantenerse alerta ante cualquier otra sorpresa similar. Una semana después del incidente con la periodista, Diego descubrió la verdadera razón detrás del interés repentino en la hacienda San Miguel. Joaquín llegó una mañana con noticias preocupantes. «Patrón, Raúl Mendoza anda diciendo en el pueblo que quiere comprar nuestra tierra. Está ofreciendo mucho dinero a los trabajadores para que se vayan a trabajar con él. ¿Ha conseguido convencer a alguien? Todavía no, pero está prometiendo sueldos muy altos. Algunos muchachos están tentados». Diego se dio cuenta de que Raúl Mendoza no solo envidiaba el éxito de San Miguel, sino que estaba tratando activamente de sabotear la hacienda para poder comprarla a precio bajo. «¿Qué tipo de hombre es Raúl? Es rico, pero no es buen patrón», explicó Joaquín. «Trata mal a sus trabajadores y solo le importa ganar dinero. Don Sebastián y él nunca se llevaron bien». Esa tarde, Diego decidió confrontar directamente el problema. Fue a la hacienda de Raúl, que estaba a solo 20 minutos en camioneta. Raúl Mendoza era un hombre de unos 50 años, corpulento y con una actitud arrogante. Lo recibió en el patio de su casa con una sonrisa falsa. «Diego Morales, el famoso heredero de San Miguel. ¿Qué te trae por aquí? Vengo a hablar contigo sobre las ofertas que les estás haciendo a mis trabajadores». «¿Ofertas? Solo estoy dándole oportunidades a gente trabajadora de ganar mejor dinero. ¿No es eso lo que cualquier buen patrón haría? Sabemos los dos que no es por bondad. ¿Qué es lo que realmente quieres?». Raúl se rió y su máscara de amabilidad desapareció. «Quiero que reconozcas que no tienes idea de cómo manejar una hacienda. Sebastián era un soñador, pero tú
Tú eres solo un contador de ciudad que se ganó la lotería. La hacienda no está en venta. Todo está en venta por el precio correcto. Y cuando te des cuenta de que esto es más difícil de lo que pensabas, vas a venir a suplicarme que te compre esta tierra. Eso nunca va a pasar. Ya veremos. Dale unos meses más, Diego. Cuando se te acabe el dinero de Sebastián y veas que los trabajadores se van contigo porque yo les ofrezco estabilidad real, vas a cambiar de opinión. Diego regresó a San Miguel furioso pero también determinado. Raúl Mendoza había subestimado su resolución y, más importante, había subestimado el amor que tanto Diego como Sofía sentían por la hacienda. Esa noche, durante la cena, Diego les contó a Sofía y Carmen sobre su conversación con Raúl. Ese hombre siempre fue una víbora, dijo Carmen con desprecio. Le tenía envidia a don Sebastián porque aquí tratamos bien a los trabajadores y por eso siempre nos fue mejor. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía preocupada. Vamos a demostrarle que se equivoca, respondió Diego. Vamos a hacer que esta hacienda sea más próspera que nunca. Al día siguiente, Diego reunió a todos los trabajadores de la hacienda en el patio principal. Era hora de ser completamente honesto con ellos sobre la situación que enfrentaban. Amigos, sé que Raúl Mendoza les ha estado ofreciendo trabajo en su hacienda, comenzó Diego. Quiero que sepan que no los voy a obligar a quedarse aquí, pero sí quiero ser honesto con ustedes sobre mis planes. Los 12 trabajadores lo escucharon atentamente. Joaquín asintió con aprobación. Don Sebastián construyó esta hacienda con base en el respeto y la confianza mutua. Yo quiero continuar esa tradición. Pero también quiero hacer algo que él no pudo hacer, darles a cada uno de ustedes una participación real en el éxito de San Miguel. Los hombres se miraron entre sí, curiosos. ¿Qué quiere decir, patrón?, preguntó Martín, uno de los trabajadores más jóvenes. Quiero decir que a partir de ahora, al final de cada año, si la hacienda ha tenido ganancias, cada uno de ustedes recibirá un bono equivalente a un mes de salario extra. Los murmullos de sorpresa se extendieron entre el grupo. Además, continuó Diego, quiero que sepan que esta es su casa tanto como la mía. Si alguno de ustedes tiene ideas para mejorar nuestros procesos o aumentar nuestra productividad, quiero escucharlas. Joaquín sonrió ampliamente. Patrón, don Sebastián nos trataba bien, pero nunca nos ofreció algo así, porque don Sebastián era de otra generación. Yo creo que una empresa exitosa es aquella donde todos ganan cuando las cosas van bien. Al final de la reunión, no solo se quedaron todos los trabajadores, sino que 2 de ellos trajeron a familiares que estaban buscando empleo. La estrategia de Raúl había fracasado completamente. Sofía, que había estado observando desde la casa, se acercó a Diego cuando terminó la reunión. Eso estuvo muy bien, le dijo. Mi papá habría estado orgulloso. ¿Crees que hice lo correcto? Creo que hiciste algo mejor que lo correcto. Hiciste algo justo. Esa tarde, mientras revisaban los libros de la hacienda, Sofía tuvo una idea. Diego, ¿qué te parece si empezamos a vender directamente en el mercado del pueblo en lugar de vender todo a los intermediarios? ¿Crees que funcionaría? Estoy segura. Los intermediarios nos pagan muy poco y luego venden nuestros productos al doble del precio. Si nosotros vendemos directamente, podemos ganar más y los consumidores pagan menos. Diego se dio cuenta de que Sofía tenía una mente para los negocios que había heredado de su padre. ¿Cómo empezaríamos? Podríamos alquilar un puesto en el mercado de los sábados. Yo podría ayudar a vender después de la escuela y los fines de semana. Me parece una excelente idea. ¿Quieres que investiguemos juntos? Sí. Por primera vez desde que llegó a la hacienda, Diego sintió que él y Sofía realmente eran un equipo. 2 semanas después, Diego y Sofía habían establecido su puesto en el mercado municipal del pueblo. Vendían verduras frescas, huevos, queso fresco que Carmen había aprendido a hacer y carne de res de la más alta calidad. El primer día fue un éxito rotundo. Para el mediodía habían vendido casi todo lo que habían llevado. No puedo creer que la gente esté haciendo fila para comprar nuestros productos, exclamó Sofía emocionada. Es porque son productos de calidad y la gente puede ver la diferencia, respondió Diego. Una señora mayor se acercó al puesto y sonrió al ver a Sofía. Tú debes ser la hija de don Sebastián. ¿Te pareces mucho a él cuando era joven? Sí, señora. Él era mi papá. Era un hombre muy bueno. Me da mucho gusto ver que su hacienda sigue en buenas manos. Cuando la señora se fue, Sofía se quedó pensativa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?
Le preguntó a Diego. ¿Qué? Que la gente ve que seguimos adelante, que la muerte de mi papá no acabó con todo lo que él construyó. Diego sintió una emoción profunda. Sofía estaba sanando, y él estaba siendo parte de ese proceso. Al final del día, habían ganado 3 veces más dinero que lo que hubieran recibido vendiendo a los intermediarios. Si seguimos así, vamos a poder hacer las mejoras que necesita la hacienda mucho antes de lo que pensaba, le dijo Diego a Sofía mientras contaban las ganancias. ¿Qué mejoras? Joaquín me sugirió que renováramos el sistema de riego, y también podríamos construir un establo más grande para aumentar el número de vacas. Mi papá siempre quiso hacer esas mejoras, pero nunca tuvo suficiente dinero extra, pues ahora las vamos a hacer en su honor. Pero su éxito no pasó desapercibido. Raúl Mendoza llegó al mercado justo cuando estaban empacando para irse. Vaya, vaya, los nuevos empresarios del pueblo, dijo con sarcasmo. ¿Cómo les va jugando a los comerciantes? Nos va muy bien, gracias, respondió Diego firmemente. Disfrútenlo mientras puedan. Los mercados son inestables, amigo. Un día estás vendiendo todo, y al siguiente no tienes ni un cliente. Eso suena como una amenaza. No, solo es la voz de la experiencia. Ustedes son novatos en esto. Cuando Raúl se fue, Sofía frunció el ceño. No me gusta cómo nos miró. Parecía que estaba planeando algo. Probablemente sí, pero no nos vamos a dejar intimidar. Sin embargo, esa noche Diego no pudo dormir bien. Tenía la sensación de que Raúl no se iba a quedar de brazos cruzados viendo su éxito. Las sospechas de Diego se confirmaron 2 semanas después. Llegó al mercado un sábado por la mañana y encontró que alguien había reservado el puesto justo al lado del suyo para vender exactamente los mismos productos. El nuevo vendedor era un hombre joven que Diego no había visto antes, pero que tenía productos con etiquetas que decían Hacienda Mendoza, la mejor calidad del región. Disculpe, le dijo Diego al joven, ¿es usted empleado de Raúl Mendoza? Sí, señor. Me pidió que viniera a ofrecer nuestros productos aquí. Dice que son de mejor calidad que los de la competencia. Además, los precios de Raúl eran considerablemente más bajos que los de San Miguel. Era obvio que estaba vendiendo a pérdida solo para sabotear el negocio de Diego. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó Sofía preocupada. Lo mismo que hemos estado haciendo, vender productos de calidad y tratar bien a nuestros clientes. Pero la estrategia de Raúl funcionó parcialmente. Muchos clientes, atraídos por los precios más bajos, compraron en el puesto de Hacienda Mendoza. Las ventas de San Miguel bajaron considerablemente. Al final del día, Diego y Sofía habían vendido menos de la mitad de lo que normalmente vendían. Esto no es justo, dijo Sofía frustrada. Raúl está vendiendo a pérdida solo para perjudicarnos. La vida no siempre es justa, Sofía, pero la gente inteligente encuentra maneras de superar los obstáculos. ¿Qué propones? Diego pensó por un momento. Propongo que nos enfoquemos en lo que hacemos mejor que nadie, la calidad y el servicio personalizado. Al día siguiente, Diego implementó varias ideas nuevas. Comenzó a ofrecer entregas a domicilio gratuitas para compras grandes. Carmen empezó a preparar conservas caseras y mermeladas que solo ellos vendían. Sofía diseñó tarjetas con recetas que incluían los productos de la hacienda. Si Raúl quiere competir en precio, que compita, le dijo Diego a Joaquín. Nosotros vamos a competir en valor agregado. La estrategia funcionó. A las 3 semanas, no solo habían recuperado a sus clientes habituales, sino que habían atraído nuevos clientes que valoraban la calidad y el servicio personalizado. El joven empleado de Raúl, por el contrario, parecía cada vez más desanimado. Un día se acercó discretamente a Diego. «Señor Morales, ¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto. Quería disculparme por todo esto. El señor Mendoza me dijo que ustedes eran competencia desleal, pero veo que son gente trabajadora y honesta. No tienes nada que disculpar. Solo estás haciendo tu trabajo». «Sí, pero... bueno, él me pidió que hiciera algo que no me parece correcto». Diego sintió una alarma. «¿Qué te pidió?» «Me pidió que espiara sus precios y que tratara de sabotear sus productos cuando ustedes no estuvieran viendo». «¿Y qué le dijiste?» «Que no iba a hacer eso. Por eso creo que me va a despedir pronto». Diego tomó una decisión instantánea. «Si necesitas trabajo honesto, ven a verme a la Hacienda San Miguel. Siempre hay lugar para gente íntegra». El joven sonrió agradecido. «Gracias, señor. Creo que voy a aceptar su oferta». Con el joven que antes trabajaba para Raúl,
cuyo nombre era Miguel, el equipo de la Hacienda San Miguel se fortaleció aún más. Miguel resultó ser un trabajador incansable y tenía ideas frescas sobre marketing que complementaban perfectamente las ideas de negocio de Sofía. ¿Qué les parece si hacemos una página en internet para la Hacienda?, sugirió Miguel durante una reunión. Podríamos mostrar fotos de nuestros productos y recibir pedidos en línea. ¿Tú sabes hacer eso?, preguntó Diego. Estudié computación antes de dedicarme al campo. Puedo hacer una página básica sin problema. Sofía se emocionó con la idea. Podríamos poner la historia de la hacienda, fotos de los animales y hasta videos de cómo Carmen hace el queso. En 2 semanas, tenían una página web hermosa que mostraba la Hacienda San Miguel como lo que era, una empresa familiar comprometida con la calidad y la tradición. Los pedidos en línea comenzaron a llegar, no solo del pueblo, sino de ciudades cercanas e incluso de la Ciudad de México. Restaurantes pequeños que buscaban ingredientes frescos y de calidad se convirtieron en clientes regulares. No puedo creer que tengamos clientes en la capital, le dijo Sofía a Diego una noche, mientras revisaban los pedidos del día. Tu papá estaría muy orgulloso de ver cómo has ayudado a hacer crecer el negocio. Nunca pensé que me gustaría tanto el lado empresarial. Siempre creí que solo me interesaban los animales. Puedes hacer ambas cosas. De hecho, tu amor por los animales hace que entiendas mejor la calidad de nuestros productos. El éxito continuó creciendo, pero Diego notó que Sofía a veces se veía triste, especialmente cuando llegaba la hora de acostarse. ¿Todo está bien?, le preguntó una noche. Solo. A veces extraño mucho a mi papá. Quisiera que estuviera aquí para ver todo lo que hemos logrado. Yo creo que él lo está viendo, dijo Diego suavemente. Y creo que está muy orgulloso de la mujer en la que te estás convirtiendo. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro. Cada decisión inteligente que tomas, cada idea brillante que tienes, eso viene de él. Él vive en todo lo bueno que haces. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias por decir eso. Y gracias por ser el hermano mayor que nunca tuve. Diego sintió una emoción profunda. En algún momento durante esos meses, había dejado de ver a Sofía como una responsabilidad y había comenzado a verla como familia real. Gracias por enseñarme que una familia no solo es gente que comparte sangre, es gente que se cuida mutuamente. Esa noche, ambos durmieron mejor que en mucho tiempo. 6 meses después de llegar a la hacienda, Diego recibió una llamada del licenciado Hernández que lo dejó completamente desconcertado. Señor Morales, necesito que venga a mi oficina cuanto antes. Ha surgido algo relacionado con la herencia que debo discutir con usted personalmente. ¿Algo malo? No exactamente malo, pero sí muy importante. Y creo que será mejor que venga acompañado de Sofía. Diego sintió un nudo en el estómago. Durante todo ese tiempo había temido que apareciera algún problema legal que pudiera quitarle la hacienda, o peor aún, separarlo de Sofía. Al día siguiente, Diego y Sofía viajaron a Puebla para reunirse con el licenciado. Sofía estaba nerviosa durante todo el camino. ¿Crees que alguien está tratando de quitarnos la hacienda? No lo sé, pero vamos a enfrentar juntos cualquier cosa que sea. En la oficina del licenciado Hernández, fueron recibidos por un hombre elegante de unos 40 años que no conocían. Señor Morales, señorita Sofía, les presento al licenciado Ramírez, de la Ciudad de México. Él tiene información muy importante que compartir con ustedes. El licenciado Ramírez abrió una carpeta y sonrió. Primero quiero asegurarles que no hay ningún problema con la herencia. Todo está en orden. Pero hemos descubierto algo que don Sebastián mantuvo en secreto durante muchos años. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó Diego. Don Sebastián no solo era dueño de la Hacienda San Miguel, también era socio minoritario de una empresa de exportación de productos agrícolas que ha tenido mucho éxito en los últimos años. Sofía frunció el ceño. Mi papá nunca me dijo nada de eso. Según los documentos que tenemos, don Sebastián quería que esa información se revelara solo después de su muerte, y solo si usted, señor Morales, demostraba ser capaz de manejar exitosamente la hacienda durante al menos 6 meses. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Diego. Significa que ustedes son herederos no solo de la hacienda, sino también del 25% de las acciones de Agroexport del Bajío, una empresa que el año pasado tuvo ganancias de más de 50 millones de pesos. Diego y Sofía se quedaron en silencio, tratando de procesar la información. ¿Está diciendo que somos millonarios?, preguntó Sofía finalmente.
Están en una posición financiera muy cómoda, sí, pero hay una condición más. ¿Cuál?, preguntó Diego cauteloso. Don Sebastián especificó que las ganancias de esas acciones solo pueden usarse para mejorar la hacienda, para la educación de Sofía o para proyectos de beneficio comunitario. No pueden usar ese dinero para gastos personales extravagantes. Diego sonrió. Incluso desde la tumba, don Sebastián seguía siendo un hombre sabio y con principios. ¿Cuándo podemos acceder a esos fondos? Inmediatamente. Pero les recomiendo que contraten a un administrador financiero para manejar esas inversiones apropiadamente. Cuando salieron de la oficina del licenciado, Diego y Sofía caminaron en silencio hasta el coche. «No puedo creer que mi papá haya guardado esto en secreto», dijo finalmente Sofía. «Creo que quería asegurarse de que aprendiéramos a valorar el trabajo duro antes de saber que teníamos dinero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, pero ahora con la seguridad de que podemos hacer todas las mejoras que hemos estado planeando». Sofía sonrió. «Y podré estudiar veterinaria en la mejor universidad del país. Vas a poder estudiar donde quieras». Tu papá se aseguró de eso. Con la nueva información sobre su situación financiera, Diego y Sofía comenzaron a hacer planes más ambiciosos para la hacienda, pero mantuvieron el mismo espíritu de trabajo y humildad que habían desarrollado durante los primeros meses. La primera mejora que implementaron fue el nuevo sistema de riego que Joaquín había sugerido. Con riego por goteo, podrían cultivar verduras durante todo el año y ser menos dependientes de las lluvias. «Esto va a cambiar completamente nuestra productividad», le explicó Joaquín a Diego mientras supervisaban la instalación. «Podremos triplicar nuestros cultivos de hortalizas». También construyeron el establo más grande que habían planeado, lo que les permitió aumentar el ganado de 30 a 50 cabezas de res. Pero la mejora que más emocionó a Sofía fue la construcción de una pequeña clínica veterinaria en la propiedad. «¿Una clínica? ¿Aquí en la hacienda?», preguntó incrédula. «Pensé que podrías empezar a practicar con nuestros animales y con los de los ranchos vecinos. Cuando termines de estudiar ya vas a tener experiencia real». «Diego, esto es increíble. La clínica sería básica al principio, pero tendría todo lo necesario para atención veterinaria general». Diego contrató a un veterinario semi-retirado de Puebla para que viniera 2 veces por semana y entrenara a Sofía en el manejo de los animales. «Doctor Pérez», le dijo Diego al veterinario, «Sofía tiene un talento natural con los animales. Me gustaría que la ayudara a desarrollar esas habilidades. Será un placer. Las mujeres veterinarias están cambiando la profesión para mejor». Sofía comenzó a trabajar con el doctor Pérez todas las tardes después de la escuela. Aprendió a dar inyecciones, a revisar la salud del ganado y a asistir en partos de becerros. «Tienes manos muy seguras», le dijo el doctor Pérez después de que Sofía ayudara exitosamente en un parto difícil. «Vas a ser una excelente veterinaria». Los cambios en la hacienda no pasaron desapercibidos en el pueblo. La gente comentaba sobre las mejoras y sobre cómo la propiedad estaba prosperando bajo el liderazgo de Diego, pero también llegaron a oídos de Raúl Mendoza, quien no estaba nada contento con el éxito continuo de sus vecinos. Un día, Raúl se presentó sin aviso en la hacienda. Diego lo recibió en el patio principal, flanqueado por Joaquín y Miguel. «Veo que han estado haciendo mejoras costosas», dijo Raúl, mirando alrededor con obvio resentimiento. «¿En qué le puedo ayudar, Raúl? Solo vine a hacerte una última oferta por esta propiedad. Te ofrezco el doble de lo que valía cuando Sebastián murió. Ya le dije que la hacienda no está en venta. Todo está en venta, Diego. Y yo tengo mucha paciencia. Tarde o temprano, vas a necesitar mi dinero. Eso nunca va a pasar». Raúl sonrió con malicia. «Ya veremos. A veces las cosas cambian de maneras que uno no espera». Cuando Raúl se fue, Joaquín frunció el ceño. «No me gustó cómo sonó eso, patrón. Raúl es capaz de cualquier cosa cuando no consigue lo que quiere». Diego decidió que era hora de tomar medidas de seguridad adicionales. Instaló cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y contrató a un vigilante nocturno. «¿Crees que Raúl haría algo realmente malo?», preguntó Sofía. «Espero que no, pero es mejor estar preparados». Las precauciones de Diego resultaron ser más necesarias de lo que había imaginado. 2 semanas después de la visita de Raúl, comenzaron a ocurrir incidentes extraños en la hacienda. Primero fue el ganado.
3 vacas aparecieron enfermas una mañana, con síntomas que el doctor Pérez no pudo explicar inicialmente. Esto parece envenenamiento, le dijo el veterinario a Diego después de examinar a los animales, pero tendremos que hacer análisis para estar seguros. Luego fue el sistema de riego. Alguien había cortado varias mangueras durante la noche, causando que se perdiera agua y se inundaran algunos cultivos. Esto no fue un accidente, dijo Miguel mientras inspeccionaba los daños. Los cortes son muy precisos, hechos con herramienta. El vigilante nocturno don Carlos, un hombre mayor pero alerta, reportó haber visto movimientos sospechosos cerca de la cerca que separaba San Miguel de la propiedad de Raúl. Vi luces extrañas a eso de las 2 de la mañana, le dijo a Diego. Cuando fui a investigar, las luces se apagaron y escuché un motor alejándose. Diego decidió revisar las cámaras de seguridad. En las grabaciones pudo ver claramente a 2 hombres cortando las mangueras de riego, pero sus rostros estaban cubiertos. Tenemos que reportar esto a la policía, dijo Sofía. Sí, pero también tenemos que ser más cuidadosos. Quienquiera que esté haciendo esto está escalando sus acciones. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana para hacer una ronda por la propiedad junto con don Carlos. Fue entonces cuando vio algo que lo heló la sangre. Había un hombre cerca de los establos, y tenía algo en las manos que parecía una lata de gasolina. ¡Alto!, gritó Diego. El hombre corrió hacia la cerca, pero don Carlos, a pesar de su edad, era rápido. Lo alcanzó y lo derribó antes de que pudiera escapar. Cuando Diego llegó, vio que el intruso era uno de los trabajadores de Raúl Mendoza. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó Diego. No estaba haciendo nada malo», tartamudeó el hombre. «Entonces, ¿por qué tienes gasolina?». El hombre se quedó callado, pero su expresión de culpabilidad lo delataba. Diego llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegaron, encontraron no solo la gasolina, sino también cerillas y trapos que claramente iban a ser usados para iniciar un incendio. «¿Quién te pidió que hicieras esto?», preguntó el comandante de policía. Al principio el hombre se negó a hablar, pero cuando se dio cuenta de que enfrentaba cargos de intento de incendio premeditado, cambió de actitud. «Fue Raúl Mendoza. Me pagó para asustar a los de San Miguel. Dijo que si lograba que se fueran, me daría trabajo permanente y buen sueldo». «¿Y los otros incidentes?». «También. Las vacas, las mangueras, todo fue idea de él». Diego sintió una mezcla de alivio y furia. Al menos ahora tenían pruebas concretas de lo que Raúl había estado haciendo. Al día siguiente, la policía arrestó a Raúl Mendoza por sabotaje, conspiración e intento de incendio premeditado. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. «No puedo creer que Raúl haya llegado tan lejos», le dijo Carmen a Diego. «Don Sebastián siempre dijo que era un hombre sin principios, pero lo importante es que ya no va a poder molestarnos más», respondió Diego. Sofía estaba visiblemente aliviada. Tenía pesadillas pensando en que alguien pudiera lastimar a nuestros animales. «Ya pasó, Sofía. Ahora podemos concentrarnos en seguir construyendo nuestro futuro». Con Raúl Mendoza fuera del juego, la Hacienda San Miguel floreció como nunca antes. Las mejoras que habían implementado comenzaron a dar frutos extraordinarios, y su reputación se extendió por toda la región. La clínica veterinaria que habían construido se convirtió en un centro de atención para rancheros de pueblos vecinos. Sofía, ahora con un año más de experiencia y entrenamiento, asistía al doctor Pérez en casos cada vez más complejos. «Tienes un don natural», le dijo el doctor Pérez un día después de que Sofía diagnosticara correctamente una enfermedad rara en una yegua. «Nunca he visto a alguien tan joven con tanto instinto para la medicina veterinaria». El negocio en línea también había crecido exponencialmente. Tenían contratos con 5 restaurantes en la Ciudad de México, y sus productos se vendían en mercados gourmet de Puebla y Guadalajara. «Mira esto», le dijo Miguel a Diego, enseñándole la computadora. «Tenemos lista de espera para nuestro queso de cabra y las conservas de Carmen». «¿Lista de espera?». «Sí, la demanda es mayor que lo que podemos producir. Tal vez deberíamos pensar en expandir la operación». Diego discutió la idea con Sofía esa noche durante la cena. «¿Qué opinas? ¿Deberíamos crecer más?». Sofía reflexionó por un momento. «Mi papá siempre decía que el crecimiento debía ser sostenible. Si crecemos demasiado rápido, podríamos perder la calidad que nos hace especiales». «Tienes razón, pero podríamos crecer gradualmente,
contratando más gente del pueblo. Eso me gusta. Ayudaríamos a crear más empleos aquí. Con el tiempo, la Hacienda San Miguel se convirtió en el empleador más grande del pueblo después del gobierno municipal. Tenían 20 empleados de tiempo completo y varios trabajadores de medio tiempo. Diego implementó su programa de bonos anuales como había prometido, y además estableció un fondo de becas para los hijos de los empleados que quisieran estudiar en la universidad. Nunca pensé que trabajar en el campo pudiera dar para tanto, le dijo Joaquín a Diego. Mis hijos van a poder estudiar carreras que yo nunca soñé para ellos. La transformación personal de Diego y Sofía había sido igualmente notable. Diego había pasado de ser un contador solitario y sin dirección a ser un líder empresarial respetado y un tutor dedicado. Sofía había superado su duelo y se había convertido en una joven brillante con un futuro prometedor. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida ahora?, le preguntó Sofía a Diego una noche mientras caminaban por los campos. ¿Qué? Que siento que mi papá está presente en todo lo que hacemos. Cada decisión que tomamos honra su memoria, y cada éxito que tienes es una continuación de todo lo que él te enseñó. A los 18 años, Sofía ya había sido aceptada en la mejor escuela de veterinaria del país, pero había decidido postergar su ingreso un año para terminar algunos proyectos en la hacienda. Quiero dejar todo bien organizado antes de irme a estudiar, le explicó a Diego, y quiero asegurarme de que tú te sientes cómodo manejando la clínica sin mí. Ya encontraremos la manera. Lo importante es que sigas tus sueños. Mis sueños ahora incluyen regresar aquí después de graduarme. Esta es mi casa, y aquí es donde quiero desarrollar mi carrera. Diego sonrió. La Hacienda San Miguel tendría continuidad para la siguiente generación. 3 días antes del 19º cumpleaños de Sofía, Diego recibió una llamada que cambiaría todo lo que creía saber sobre su historia familiar. Era del licenciado Hernández, pero su voz sonaba extraña, casi nerviosa. Señor Morales, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Ha aparecido información nueva sobre don Sebastián que cambia muchas cosas. ¿Qué tipo de información? Es mejor que lo discutamos en persona. Y por favor, no le diga nada a Sofía hasta que hablemos. Diego condujo hasta Puebla con un mal presentimiento. Durante todo el viaje, su mente corrió pensando en qué podría haber descubierto el licenciado que fuera tan importante y secreto. En la oficina, el licenciado Hernández estaba acompañado por una mujer elegante de unos 50 años que Diego no conocía. Sus ojos eran verdes, muy parecidos a los de Sofía. Señor Morales, le presento a la señora Elena Vázquez, dijo el licenciado con voz tensa. Ella acaba de regresar de vivir 20 años en España. Diego se quedó helado. Elena, el mismo nombre de la madre de Sofía, que supuestamente había muerto en el parto. La mujer lo miró con lágrimas en los ojos. Diego, sé que esto va a ser un shock terrible, pero yo soy la madre de Sofía. No morí cuando ella nació. Sebastián le dijo eso para protegerla. Diego sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Elena se secó las lágrimas y comenzó a explicar. Cuando Sofía nació, yo era muy joven, apenas tenía 17 años. Sebastián y yo no estábamos casados legalmente. Mis padres me obligaron a dejar a la bebé y me enviaron a España con unos familiares. Me dijeron que si regresaba antes de cumplir 40 años, desheredarían a Sebastián y nos quitarían la hacienda. ¿Y usted aceptó eso? Era una niña asustada sin opciones. Mis padres eran muy ricos e influyentes. Tenían el poder de destruir a Sebastián si yo no obedecía. Él y yo decidimos que era mejor que Sofía creciera creyendo que yo había muerto, para que no sufriera esperando a una madre que no podía volver. Diego estaba en shock total. ¿Sebastián sabía que usted seguía viva? Por supuesto. Nos escribíamos en secreto. Él me enviaba fotos de Sofía, me contaba sobre su crecimiento, sus logros en la escuela. Yo viví todos estos años esperando el momento en que pudiera regresar. ¿Y por qué ahora? Porque mis padres murieron el año pasado, y ya no hay nada que me impida estar con mi hija. Además, Sebastián me dejó una carta que debía ser entregada solo después de su muerte. El licenciado Hernández le entregó a Diego una carta sellada. Esta carta explica todo, señor Morales. Don Sebastián le pidió específicamente que fuera usted quien decidiera cómo y cuándo contarle la verdad a Sofía. Diego leyó la carta con manos temblorosas.
Querido Diego, si estás leyendo esto, significa que Elena ha regresado. El mayor error de mi vida fue permitir que Sofía creciera sin su madre, pero en aquel momento parecía la única opción para proteger su futuro. Elena es una mujer buena que sacrificó su felicidad por el bienestar de nuestra hija. Ahora le toca a ti decidir cómo reunir a madre e hija de la manera menos dolorosa posible. Confío en tu sabiduría y en tu amor por Sofía. Diego miró a Elena, que esperaba ansiosa su reacción. ¿Qué quiere usted de Sofía ahora? Solo quiero conocerla. No pretendo aparecer de repente y desarmar su vida. Entiendo que ella tiene una nueva familia ahora, contigo. Solo quiero la oportunidad de estar en su vida, del modo que ella me permita. ¿Y si ella no quiere saber nada de usted? Elena asintió, aunque era obvio que esa posibilidad la destrozaba. Entonces respetaré su decisión, pero al menos merezco la oportunidad de explicarle la verdad y pedirle perdón por todos los años perdidos. Diego se quedó en silencio por largo tiempo, procesando la información más impactante de su vida. Necesito tiempo para pensar cómo manejar esto. Sofía ha sufrido mucho con la muerte de su padre. No quiero que esto la lastime más. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. He esperado 20 años. ¿Puedo esperar un poco más? Cuando Diego regresó a la hacienda esa noche, Sofía notó inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó en Puebla? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Diego la miró, sabiendo que pronto tendría que contarle que, en cierto modo, sí había visto un fantasma. Solo fueron asuntos legales aburridos. Nada importante. Pero esa noche, Diego no pudo dormir. ¿Cómo le dices a una chica que la madre que lloró durante años en realidad está viva? ¿Cómo revelas una mentira que fue contada por amor pero que cambiaría todo? Diego pasó 3 días torturándose sobre cómo abordar la situación. Finalmente, decidió que la honestidad era el único camino posible, sin importar lo doloroso que pudiera ser inicialmente. En la mañana del cumpleaños número 19 de Sofía, Diego le pidió que se sentara con él en el jardín donde solían conversar sobre los planes de la hacienda. Sofía, necesito contarte algo muy importante sobre tu familia, algo que tu papá me pidió que te dijera cuando fuera el momento correcto. Sofía frunció el ceño preocupada. ¿Qué es tan serio? Tu mamá no murió cuando naciste. Está viva y quiere conocerte. Sofía se quedó completamente inmóvil por un momento, como si no hubiera procesado las palabras. ¿Qué dijiste? Diego le contó toda la historia. Los padres de Elena, las amenazas, el sacrificio que hicieron ella y Sebastián, los años de separación forzada. Todo este tiempo mi mamá ha estado viva? Preguntó Sofía con la voz quebrada. Sí, y ha estado pensando en ti cada día durante estos 20 años. Sofía se levantó bruscamente, caminando en círculos. No puedo creer esto. ¿Por qué mi papá me mintió? ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué te amaba y quería protegerte? En aquel momento, parecía la mejor decisión. Pero yo tenía derecho a saber, tenía derecho a conocer a mi madre. Diego entendía perfectamente su dolor y su confusión. Tienes toda la razón de estar enojada, pero ahora tienes la oportunidad de conocerla, si es lo que quieres. ¿Dónde está? En Puebla, esperando a que tú decidas si quieres verla. Sofía se sentó nuevamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé qué sentir. Estoy feliz, furiosa, confundida, todo al mismo tiempo. Es normal. Es una noticia que cambia todo lo que creías saber sobre tu vida. ¿Cómo es ella? Diego sonrió suavemente. Se parece mucho a ti. Tiene tus mismos ojos verdes. Y cuando habla de ti, se le ilumina la cara de la misma manera que a ti se te ilumina cuando hablas de los animales. ¿Qué quiere de mí? Solo conocerte. No quiere cambiar tu vida o reemplazar la memoria de tu papá. Solo quiere la oportunidad de estar en tu vida del modo que tú le permitas. Sofía estuvo en silencio por largo tiempo, mirando hacia los campos que tanto amaba. Quiero conocerla, dijo finalmente. Tengo miedo. Estoy confundida, pero quiero conocer a mi mamá. ¿Quieres que arregle una reunión? Sí, pero aquí, en la hacienda. Este es mi hogar, y si ella va a ser parte de mi vida, tiene que entender lo que este lugar significa para mí. 2 días después, Elena llegó a la hacienda San Miguel acompañada por el licenciado Hernández. Diego había decidido darles privacidad, pero permaneció cerca por si Sofía lo necesitaba. Desde la ventana de su habitación,
Diego pudo ver el momento en que madre e hija se encontraron por primera vez en 20 años. Elena se bajó del coche y se quedó parada, nerviosa. Sofía salió de la casa lentamente. Se quedaron viéndose por un momento que pareció eterno. Luego, Elena comenzó a llorar y extendió los brazos. Sofía corrió hacia ella y se abrazaron como si estuvieran tratando de recuperar todos los años perdidos en un solo momento. Diego sonrió con lágrimas en los ojos. A pesar de todo el dolor y la confusión, el amor entre madre e hija había sobrevivido 2 décadas de separación. Esa noche durante la cena, Elena, Sofía, Diego y Carmen se sentaron juntos como una familia extraña, pero real. «Quiero que sepas», le dijo Elena a Diego, «que nunca voy a tratar de reemplazarte en la vida de Sofía. Lo que has hecho por ella, la forma en que la has cuidado y apoyado, es algo que yo nunca podré agradecerte lo suficiente». «Sofía se cuidó sola en muchos aspectos», respondió Diego. «Yo solo le di el espacio y el apoyo para que floreciera. Y tú», le dijo Elena a su hija, «te has convertido en una mujer extraordinaria, exactamente en la persona que tu papá y yo soñamos que serías». «Tengo mucho que contarte sobre papá», dijo Sofía, «y mucho que aprender sobre ti». «Tenemos todo el tiempo del mundo», respondió Elena. Mientras los escuchaba conversar, Diego se dio cuenta de que la familia que había encontrado por accidente se había vuelto aún más grande y más compleja, pero también más fuerte. La Hacienda San Miguel no era solo un lugar próspero, se había convertido en un hogar donde el amor podía sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza. Sofía tenía ahora a su madre de vuelta, pero también conservaba el vínculo especial que había formado con Diego. Elena tenía la oportunidad de conocer a la hija extraordinaria que había sacrificado, y Diego tenía la familia que nunca supo que necesitaba. Mientras las estrellas brillaban sobre los campos de San Miguel, Diego entendió que algunas herencias no se miden en dinero o propiedades, sino en las personas que llegamos a amar y que nos aman a cambio. La historia que había comenzado con una llamada inesperada sobre una herencia se había convertido en algo mucho más valioso. Una historia sobre el poder del amor, la importancia de la familia elegida y la manera en que el destino a veces nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que esperábamos. Al día siguiente, Sofía comenzaría a planear su futuro con su madre de vuelta en su vida. Diego continuaría dirigiendo la hacienda que se había convertido en su pasión, y Elena empezaría el proceso de conocer a la mujer increíble en la que se había convertido su pequeña bebé. Pero esa noche, simplemente disfrutaron de estar juntos, sabiendo que habían encontrado algo que ningún dinero del mundo podría comprar: una familia verdadera construida sobre amor, perdón y segundas oportunidades. Fin.